El Panzer IV fue un tanque medio desarrollado en la Alemania nazi a finales de los años 1930, ampliamente utilizado durante la Segunda Guerra Mundial. El nombre es una abreviación del nombre en alemán Panzerkampfwagen 4, vehículo de combate blindado modelo 4, abreviado como PZK-PFW4. La designación del inventario de vehículos militares alemanes para este tanque era SD, KFZ-161. Diseñado como tanque de apoyo a la infantería, el Panzer IV inicialmente no estaba destinado a combatir contra tanques enemigos, esa función era llevada a cabo por el más ligero Panzer III. Sin embargo, para enfrentarse al T-34 soviético el Panzer III quedaba obsoleto y el Panzer IV pasó a asumir el papel de la lucha contra tanques en sustitución del modelo Panzer III, que a partir de entonces sería dedicado al apoyo de la infantería o transformado en otros vehículos. El Panzer IV fue el tanque alemán producido en mayor número y más ampliamente utilizado en la Segunda Guerra Mundial, y fue usado como base para la producción de muchos otros vehículos blindados de combate, entre los que se incluyen el cazacarros Jagdpanzer IV, el cañón de asalto Sturmgeschütz IV, el cañón antiaéreo autopropulsado Flakpanzer IV, Wirbelwind, y el cañón autopropulsado Sturmpanzer IV, entre otros. Robusto y fiable, el Panzer IV prestó servicio en todos los escenarios de combate en los que participó el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial, y tiene la distinción de ser el único tanque alemán que fue producido a lo largo de toda la guerra, sumando aproximadamente 8.800 unidades fabricadas entre 1936 y 1945. Las mejoras y modificaciones del diseño, a menudo realizadas en respuesta a la aparición de nuevos tanques aliados, alargaron su vida útil. Generalmente esas mejoras consistían en incrementar la protección del blindaje o mejorar su armamento, aunque durante los últimos meses de la guerra, con la necesidad urgente de reemplazar rápido las pérdidas, los cambios en el diseño también incluían medidas retrógradas para simplificar y agilizar la fabricación. El Panzer IV también fue el tanque alemán más ampliamente exportado de la época, con aproximadamente 300 ejemplares vendidos a países socios como Finlandia, Rumanía, España y Bulgaria. Después de la guerra, los franceses y españoles vendieron decenas de tanques Panzer IV a Siria, donde entraron en combate en la Guerra de los 6 días de 1967 contra Israel. Hola gente, ¿cómo están? Espero bien, yo soy el editor y te doy la bienvenida. El día de hoy nos subiremos a un nuevo vehículo para conocerlo mejor. Así que pónganse cómodos y traigan un refrigerio porque ya empezamos. El 11 de enero de 1934, siguiendo las especificaciones de Heinz Guderian, el Departamento de Armas del Ejército elaboró los planes para fabricar un tanque medio con un tonelaje máximo de 24 toneladas y una velocidad máxima de 35 km por hora. Krupp, Rheinmetall y MAN construyeron prototipos que fueron probados en 1935. Como resultado de las pruebas se seleccionó el diseño de Krupp para ser producido en masa. El primer Panzer IV Ausf. Salió de la línea de montaje en octubre de 1937, y en los siguientes 6 meses se construyeron un total de 35. Su función sería la de dar apoyo a la infantería, y destruir cañones antitanque y puestos fortificados, para lo que sería armado con un cañón de gran calibre y baja velocidad que disparase proyectiles de alto poder explosivo y antiblindaje. Con este fin, fue equipado con un cañón KWK-37L/diagonal 24 de 75 mm, que era efectivo contra blancos no blindados pero tenía escasa capacidad de penetración. Su escasa longitud, 1,8 metros, lo hacía poco preciso y proporcionaba una baja velocidad al proyectil. La velocidad de salida del proyectil Panzergranate 39 era de 430 metros por segundo, y tenía una capacidad de penetración de 40 milímetros de acero inclinado a 30 grados a una distancia de 700 metros. En comparación, el cañón KWK-40L/diagonal 48, con el que sería equipado en el futuro, era el doble de largo, 3,6 metros, y la velocidad de salida del proyectil era de 790 metros por segundo. En principio, ese detalle no tenía demasiada relevancia, porque en circunstancias normales no se esperaba del que desempeñara funciones antitanque, papel reservado al Panzer III. En junio de 1941 los alemanes se enfrentaron por primera vez a los tanques soviéticos y encontraron dos duros oponentes que resultaron extremadamente difíciles de batir, el KV-1, con un blindaje de 100 mm o mayor, y el T-34, cuyo glacis inclinado hacía mucho más efectivo su blindaje de 45 mm. La Panzerkommission que se envió a examinar este problema, y que puso las bases de las especificaciones del futuro Panzer, recomendó una nueva suspensión, el incremento del blindaje y un cañón más potente para los Panzer III y Panzer IV. Los problemas de interrupción de suministro de nuevas unidades al frente que esos cambios conllevarían hicieron que, en un principio, se limitaran a mejorar los cañones,
En noviembre de 1941 se encargó a Krupp que fabricara un cañón de tanque con las mismas prestaciones que el cañón antitanque PaK-40L/46 de Rheinmetall, capaz de penetrar 80 mm a 1000 metros con un proyectil antitanque estándar Panzergranate 39 de 6,8 kilogramos, y que entrara en producción en marzo de 1942. Para que dicho cañón pudiera ser instalado en la torreta del Panzer IV, se requería un menor retroceso y proyectiles más cortos que los del PaK-40. Se construyó una recámara más amplia pero más corta y se fabricaron proyectiles más anchos. Para reducir el retroceso se le añadió un freno de boca. Ese proceso dio lugar al KWK-40L/43, de una longitud similar a la del PaK-40, 2,47 metros, cuyos primeros ejemplares, 18, estuvieron terminados a finales de marzo de 1942. El Panzer IV con el nuevo cañón se necesitaba lo antes posible, de modo que en lugar de esperar al inicio de la producción del nuevo tipo G en otoño de 1942, se ordenó que se empezara inmediatamente dentro del contrato del modelo F. Esto provocó un cambio en el sistema de nomenclatura y la nueva versión con el cañón largo KWK-40L/43 de 75 mm se llamó Panzer IV F2, SDKFZ 161/1, y la anterior, con el cañón corto KWK-37L/24, Panzer IV F1. Más adelante el modelo F2 sería renombrado como modelo Ausf. G. A partir de marzo de 1943 se instaló en los nuevos modelos una nueva versión del KWK-40, KWK-40L/48, con caña de 48 calibre. Para mejorar las prestaciones en combate era práctica común añadir blindaje adicional y versiones mejoradas del armamento principal o cañones de mayor calibre a modelos antiguos de tanques. En 1943, por ejemplo, los Panzer IV supervivientes fueron dotados de blindaje extra y se les sustituyó el cañón de 75 mm con caña corta por el KWK-40L/48. Estas mejoras permitieron al Panzer IV poder enfrentarse contra los tanques aliados como el M4 Sherman y el T-34. Los intentos de seguir el mismo proceso de incrementar la capacidad de combate antitanque del Panzer III fracasaron debido a que el anillo de su torreta no era capaz de soportar el retroceso de los cañones de alta velocidad que se necesitaban para combatir a los tanques aliados más modernos. Fue por ello que se produjo un intercambio de papeles, el Panzer IV asumió la función antitanque, y el Panzer III, equipado con un cañón corto de 75 mm L/24, ejercería las labores de apoyo a la infantería y escolta de tanques. La producción continuó y fue intensificada incluso después de que el tanque medio, mejor blindado y armado, Panzer entrara en servicio, debido a su coste más bajo y a su mayor fiabilidad mecánica. Los aliados de Alemania recibieron pequeñas cantidades del Panzer IV. En septiembre de 1942 Hungría recibió 10 y Rumanía, 11. En mayo de 1943 Italia recibió 12 y Turquía, 15. España compró 20 en mayo de 1943. Entre febrero de 1943 y agosto de 1944 Bulgaria recibió 91 vehículos y Rumanía, 127. Croacia recibió 10 Panzer IV F y 5 Panzer IV G. En los últimos meses de 1944 otros 52 fueron enviados a Hungría. Finlandia compró 15 Panzer J, que llegaron demasiado tarde para ser utilizados en combate y sirvieron como vehículos de entrenamiento hasta 1962. Entre los años 1950 y 1960, Siria compró varias docenas de Panzer IV a la Unión Soviética, Francia, Checoslovaquia y España, y los usaron contra Jordania en la Guerra del Agua en 1965 y en 1967 como posiciones fijas en los altos del Golán en la Guerra de los 6 días contra Israel. Eran ensamblados por las firmas Krupp, en Magdeburgo, Vogtlandise Maschinenfabrikage, Bomag, Plauen y Nibelungenberg, San Valentín. Las torretas y los cascos lo fabricaban Krupp, Essen, Eisenwerke Oberdonau, Linz y Boehlerit, Kaffenberg. Los motores los producía Maybach en Friedrichshafen, pero eran montados también por Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, MAN, MBA y Nordbau. Las transmisiones se hacían en 3 factorías de la firma ZF. Krupp construía la mayor parte del cañón y otras 10 firmas colaboraban de forma menos importante. En 1941 salían de fábrica 39 unidades al mes, 83 en 1942. Hasta 1943 no se racionalizó y optimizó la producción. Durante ese año la media era de 252 por mes.
Hacia mediados de 1944 se alcanzaron picos de 300 unidades. Krupp dejó de fabricarlos en diciembre de 1943 y Vogtlandise Maschinenfabrik, BOMAG, empleaban a principios de 1944, dejando la fabricación en exclusiva a Nibelungenwerk en St. Valentin, Austria. La producción no se vio seriamente afectada hasta finales de 1944. Nibelungenwerk fue bombardeada y gravemente dañada en octubre de 1944 y empezó a fallar el suministro de acero. En enero de 1945 la producción descendió a 170 unidades y entre marzo y abril de 1945 el total fue aproximadamente de 100. La disposición clásica de las planchas, con muy poca o ninguna inclinación, supuso una desventaja con respecto a otros tanques contemporáneos con espesores de blindajes menores pero superficies muy inclinadas. El Panzer IV habría requerido un rediseño radical para hacer uso de esa ventaja cualitativa, por lo que los alemanes, en el intento de mejorar su capacidad de supervivencia en el campo de batalla, se limitaron a incrementar el blindaje sin hacer grandes cambios en el diseño básico. El Panzer IV tenía 30 milímetros de blindaje de acero homogéneo laminado ligeramente inclinado, 10º a 25º, en el frente de la torreta y el casco, 15 milímetros en los costados y 10 milímetros en la parte superior de la torreta y en la panza. Como su papel iba a ser de apoyo a la infantería se consideró suficiente, pero en la práctica se enfrentarían en numerosas ocasiones a tanques y cañones antitanque enemigos sin apoyo de los Panzer III. En consecuencia se incrementó el blindaje frontal del casco del modelo E de 30 mm a 50 mm en el modelo I a 50 más 30 en el G. El blindaje lateral y trasero también fue gradualmente incrementado. A partir de junio de 1943 todos los Panzer IV nuevos, modelos H y posteriores, tenían un blindaje de 80 mm frontal en el glacis, en lugar de 50 más una plancha añadida de 30 milímetros. Los Panzer IV de 1943 y siguientes llevaban a menudo faldones, Schürzen, en los laterales del casco como protección contra los fusiles antitanques soviéticos y los proyectiles de carga hueca, EAT. Desde finales de 1943 hasta septiembre de 1944 se les aplicaba pasta antimagnética, Simerit en alemán, contra las minas magnéticas utilizadas por la infantería. Un gran problema en cuanto a su protección estaba en el diseño. Era un diseño de preguerra con muy poca inclinación en todas sus partes y difícilmente se podía cambiar sin sobrecargar el tanque o sin hacerlo desde cero. El blindaje de 80 mm a décimo le confería un blindaje total de 81 mm a 0 grados, mientras que un Panzer con 80 mm a 55 tenía una equivalencia de 139 mm a 0 grados. El Tiger I sufriría de estos mismos problemas y en vez de añadírseles más protección, se creó una nueva versión, el Tiger II, pero en el caso del Panzer IV no era factible, pues ya habían tanques como el Panzer que hacían sus mismas funciones, pero a un precio mayor. Por lo cual el blindaje añadido del Panzer IV resultaría demasiado pesado en combate contra otros tanques más ligeros como el Sherman o el T-34. El principal problema de añadir blindaje fue que la movilidad decreció. Si se tiene en cuenta que los primeros Panzer, esos mismos que obtuvieron grandes victorias en Francia y Polonia, eran veloces y poco blindados, frente a los que finalmente terminaron combatiendo en su lugar, los Tiger, Panzer. Es previsible pensar la forma retrógrada en que evolucionó la estrategia alemana intentando crear tanques fuertemente blindados y con poca movilidad, lo cual fue todo lo contrario que en sus comienzos. Por lo cual el blindaje del Panzer IV era blanco fácil para otros tanques, por ejemplo el T-34 ruso que era más rápido que los tanques alemanes y de más fácil fabricación. Los rusos podían reemplazar fácilmente las unidades perdidas mientras que los alemanes no. Los alemanes aprendieron de los errores del pasado y construyeron el Panzer para combatir al T-34 ruso. Dado que los Panzer IV ocupaban un papel de apoyo a la infantería en sus inicios, los primeros modelos utilizaban un cañón corto de baja velocidad KWK-37L/diagonal 24 de 75 mm, disparando proyectiles de alto poder explosivo H dedicados al combate contra posiciones poco protegidas como cañones antitanque y barricadas improvisadas. Tras el encuentro de los alemanes con el T-34, los Panzer IV F2 y G fueron armados con un cañón antitanque largo KWK-40L/diagonal 43 de 75 mm. Los últimos del modelo 4G y siguientes usaron un cañón antitanque KWK-40L/diagonal 48 de 75 mm que era ligeramente más potente que el L/diagonal 43. Estos cambios supusieron un rediseño de la torreta del Panzer IV para que pudiera albergar dicho cañón. En los primeros enfrentamientos con los tanques de infantería británicos y franceses se había constatado la necesidad de unos cañones más potentes, ya que los Matilda II y Char B1 bis tenían un blindaje frontal impenetrable para los cañones de los tanques alemanes contemporáneos,
y en el ataque contra la Unión Soviética se confirmó la necesidad con la llegada del T-34 y el KV-1. Todos los Panzer IV llevaban una ametralladora coaxial MG-34 de 7,92 mm montada en la torreta y, exceptuando los modelos 4B y 4C, tenían una segunda ametralladora de 7,92 mm en el casco. El Panzer IV utilizaba un motor de gasolina Maybach HL108TR de 12 cilindros y 247 caballos, que le daba una velocidad máxima de 30 km por hora y una autonomía de 150 km. Los modelos posteriores llevaban el fiable motor de gasolina Maybach HL120TRM de 296 caballos. En climas tropicales, los motores tendían a sobrecalentarse y se realizó una modificación llamada HL120TRMT, Tropische, que empleaba 10 caballos del motor para proporcionar refrigeración adicional. La energía generada se distribuía mediante una transmisión de 6 velocidades, Zahnradfabrik Friedrichshafen SSG76, a las ruedas tractoras delanteras. Tenía 8 ruedas de rodadura dobles de pequeño diámetro, agrupadas en pares de A2 y que compartían una ballesta. Esta suspensión estaba diseñada para los primeros modelos, por lo que en las últimas versiones el vehículo estaba muy sobrecargado por el exceso de peso aportado por el mayor cañón y el blindaje extra. Las orugas tenían una anchura de 380 mm en las primeras versiones, con una presión sobre el suelo de 0,89 kg/cm superíndice 2. Dicha anchura se incrementó a 400 mm y se podían añadir Ostketten, para evitar que las orugas se hundieran en el fango o la nieve. Pese a ello resultaban excesivamente estrechas para lidiar con el peso, cada vez mayor, por lo que el vehículo tenía tendencia a hundirse en terreno difícil. La velocidad máxima variaba según los modelos, y dependía de la transmisión, el peso y el cañón. Los primeros modelos podían alcanzar hasta 30 km por hora sobre carretera, mientras que los últimos alcanzaban los 40 km/h. Sin embargo, debemos considerar que la velocidad máxima no se solía usar, pues ello conllevaba roturas en el motor, por lo que se limitaban las revoluciones para evitar estos problemas, como en todos los tanques de la época. Su autonomía era de 210 km sobre carretera y 130 km a campo otra vez. El Panzer IV Ausf. J, con un depósito adicional de combustible de 680 litros, veía incrementada su autonomía en 100 km tanto en carretera como fuera de ella. Tenía una capacidad de vadeo de 2,3 metros y era capaz de subir pendientes con una inclinación de hasta 30. Y bueno gente, eso es todo, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, dejar su like y un comentario diciéndome qué les pareció este video, y ya que estás ahí abajo pásate por mi disque, mi TikTok y mi Insta que como siempre estarán en la descripción. Y sin más nada que decir me despido. Hasta el siguiente video.